Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas y amigos. Doy gracias al Señor que me permite una vez más poder llegar hasta sus casas a través de esta plataforma de Facebook. En esta tarde doy gracias al Señor porque nuevamente estamos acá para aprender de la palabra de Dios, y en el nombre de Jesús pues vamos a tratar lo que es la tercera lección de nuestro discipulado. Ya vimos que en el discipulado 1 hablábamos de bienvenido a la familia. En el discipulado 2 hablamos de ¿y ahora qué? Ahora que soy cristiano, ¿qué debo hacer? Y hablábamos entonces en la lección número 2 de nuestro alimento espiritual, el cual está formado por dos grandes ingredientes que son la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y en medio de ellas pues tiene que estar siempre la presencia del Espíritu Santo. Ahora vamos a tratar este siguiente tema, y el tema es asistir a la iglesia. ¿Es necesario? Muy bien, pues hoy le voy a contestar yo, le voy a responder si sí es necesario o no es necesario que usted y yo pues asistamos a una iglesia. Yo le invito en este momento entonces que usted tenga lista su Biblia, su cuaderno, su bolígrafo o lapicero, y que ponga todo su corazón, que esté dispuesto su corazón en aprender de la palabra de Dios. Acompáñeme a orar entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que nos da de poder acercarnos ante ti, por permitirnos aprender de ti, por permitirnos conocer más de ti, Señor. Pero gracias ante todo, porque tú un día nos conociste a nosotros. Y después de habernos conocido, nos escogiste, Señor, y nos llamaste, papá. Y luego nos predestinaste, nos diste un propósito. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Ahora, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo sea quien tome el control de este estudio en esta tarde. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como todos aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios al recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, todos necesitamos ser parte de una entidad donde podamos, oiga bien, relacionarnos unos con otros, o relacionarnos con aquellas personas que compartan nuestra fe en Jesucristo. Necesitamos estar en comunión con ellos, pues somos seres sociales. Recuerde, Dios no hizo islas, ¿sí? Dios hizo seres que necesitan estar en comunión, en comunicación, ¿sí? Y entonces, con ese objetivo, Dios nos creó para que pudiéramos practicar la comunión unos con otros. Por ello, Él, el Señor mismo, nos introduce en la congregación de los santos, es decir, oiga bien, a la iglesia de Cristo, o como también le conocemos, al cuerpo de Cristo Jesús. El objetivo de esto es que seamos, amados, cuidados, protegidos, enseñados, preparados para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cada uno viene con un propósito. Cada uno tiene que vivir ciertas circunstancias, o tiene que pasar un proceso para llegar al punto donde pueda empezar a cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque todos en Cristo Jesús somos útiles para poder bendecir a la misma iglesia y a otros que están fuera, poderlos atraer a la iglesia. Entonces, como dije, ese es el objetivo del Señor. Y esto lo hace tal como sucede en una familia. Usted sabe que en una familia, pues, todos los hijos tienen tanto derechos como obligaciones. En la iglesia también tenemos derechos
y tenemos obligaciones, claro. Por ejemplo, tenemos derechos a las promesas de Dios. Tenemos derechos a ser amados por Dios. Tenemos derechos de ser bendecidos por Dios. Pero así también tenemos obligaciones. Y hoy vamos a conocer todo esto a través de esta lección. Fíjese que estaba investigando y estaba leyendo de que la palabra iglesia viene del latín ecclesia y del griego eclesia. Y esto significa asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. Pablo, el apóstol Pablo, usó esta palabra, pero no para referirse a algún grupo político, sino para referirse a lo que era la congregación de los creyentes en Cristo Jesús. Si lo miramos desde ese punto etimológico, por decirlo así. Pero debemos tener claro que la palabra iglesia tiene en sí, en nuestro idioma, tiene dos connotaciones muy distintas, pero que ambas connotaciones, oiga bien, pero que en ambas connotaciones, cada nacido de nuevo debe estar incluido. La primera connotación de la palabra iglesia o de lo que es la iglesia es como la iglesia de Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo que está formado por todos aquellos que fuimos hechos hijos de Dios en todo el mundo. Es decir, no importa el continente, lo que importa es que tú eres parte desde ese instante que naciste de nuevo y que fuiste introducido a la familia de Dios. Y esta te da lugar a ser parte entonces del mismísimo cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, la iglesia en sí no es un lugar donde nos reunimos para alabar y adorar al Señor o para aprender de Él. La iglesia somos todos nosotros, es decir, tú y yo somos iglesia. La iglesia de Jesucristo, si estamos en Cristo Jesús, si tenemos a Cristo Jesús, si hicimos nuestra oración de corazón. La segunda connotación de iglesia es la de congregación, donde asiste o asistimos todos los días para congregarnos. Claro está, en este instante no podemos hacerlo por situación de la cuarentena, por situación de esta pandemia. Por el momento entonces no nos estamos reuniendo. Pero cuando nos hemos reunido a ese grupo, a esa congregación a donde tú has estado yendo o ibas o pensabas ir, a eso se le llama también iglesia. Aunque nunca debes olvidar que realmente la iglesia eres tú, no el lugar, no esa congregación. Es más, esta tiene incluso a veces nombre que los distingue, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, la iglesia que yo pastoreo, que forma parte del cuerpo de Cristo, se llama Iglesia Dios es Nuestra Paz. Antes asistía pues a la iglesia Casa del Alfarero. ¿Sí? Están otras iglesias, Asambleas de Dios, amigos del tabernáculo, amigos embajadores, etcétera, etcétera. Pero el punto es, tiene que ver con otras congregaciones donde se reúnen otros hermanos en Cristo, pero que no asisten a la nuestra por cuestión de tal vez de distancia, creencias o doctrinas, o comúnmente le llamamos denominaciones, porque no son de nuestra misma denominación. Y es por eso es que tú miras ahora iglesias donde sí aplauden, otras donde no aplauden, otras danzan, otras no danzan, y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, al hablar de la iglesia, nos referimos en sí a la iglesia cristiana. Y al decir cristiana, lo hago para hacer la diferencia. Oye bien, hago la diferencia de aquellas iglesias que siguen una religión que, aunque se llaman o se hacen llamar iglesias cristianas,
no lo son. ¿Por qué? Porque no muestran o siguen las ordenanzas bíblicas para poder ser llamadas iglesias cristianas. Dice la palabra del Señor, la Biblia, que a los seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se les llamó así porque todos los cristianos tenían algo en común. Actuaban, hablaban, pensaban y por no decirte casi quizás hasta caminaban igual que Jesús. ¿Sí? Se conocía cuando una persona era cristiana con unos 2 minutos o con 1 minuto de escucharlos hablar. Las personas sabían, este es seguidor de Jesús. Entonces, para no decir la palabra tan larga, seguidor de Cristo o imitadores de Jesucristo, les dijeron cristianos. Entonces, toda iglesia que no vive imitando al Señor Jesucristo, no le podemos llamar cristiana. Y mucho menos cuando dicen que están basados o están viviendo una religión. Cualquier iglesia, no importa el nombre, no voy a mencionar nombres, pero cualquier iglesia que cree estar en una o que es parte de una religión, esta iglesia junto con sus líderes y con su congregación están a punto de perderse eternamente si no le rinden su vida a Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, continuemos. Como dije, el Señor Jesús nos introdujo en un grupo o en una congregación porque, en primer lugar, Él no hizo islas. Él no hizo islas de personas. Él nos hizo como seres sociales y como seres sociales debemos buscar la comunión entre el cuerpo de Cristo. Un cristiano aislado no tiene probabilidades de crecer y de vivir conforme a la palabra o a lo que la palabra pide o establece, porque es dentro de la iglesia donde será formado a través de la palabra de Dios, a través de circunstancias y de la convivencia y aún en medio de los roces que tengan con los demás hermanos, porque esto es parte de ser iglesia. Por ello, el Señor nos dice en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día, el día del Señor Jesucristo, se acerca. Muy bien, voy a hacer una pausa acá. Vamos a dejar esta primera parte de este estudio hasta aquí, porque no quiero extenderme en tiempo para que ustedes puedan tener un video corto. El jueves estaré subiendo lo que es la segunda parte. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Bendiciones. Hasta el jueves.